3 miembros de la pandilla. Los halcones entraron a la tienda de una gasolinera en las afueras de Ciudad de México buscando problemas, pero encontraron algo mucho peor. Se enfrentaron cara a cara con uno de los operativos de inteligencia más letales en la historia de la seguridad mexicana. Lo que sucedió después expondría una red de tráfico valorada en millones de dólares, desmantelaría la estructura criminal más grande del país y llevaría a un cártel internacional a sus rodillas. Pensaron que estaban intimidando a un simple ciudadano, pero habían elegido provocar a Omar Harfuch, secretario de Seguridad de México. La luz fluorescente parpadeaba sobre las baldosas gastadas, mientras Héctor el Lobo Vargas guiaba a sus compañeros entre los estantes. Su chamarra negra revelaba parcialmente el tatuaje de un halcón en su cuello, símbolo de lealtad a su organización. El anochecer proyectaba sombras alargadas a través de los ventanales, convirtiendo la estación de servicio en un escenario perfecto para su rutina de intimidación. «Bonito lugar tienes aquí», comentó el lobo, pasando un dedo por el mostrador donde una cajera joven retrocedió instintivamente. Sería una lástima que algo le pasara. Al fondo de la tienda, un hombre, de complexión sólida y mirada analítica, observaba la escena mientras seleccionaba un café. Vestía una camisa casual de manga larga y pantalones oscuros. Su postura revelaba años de entrenamiento militar, aunque intentara disimularlo. «¿Entiendes lo que digo?», continuó el lobo, inclinándose sobre el mostrador. Sus compañeros bloqueaban la entrada disuadiendo a otros clientes. «Este lugar necesita protección. La ciudad se está poniendo peligrosa». Omar Harfuch tomó su café y caminó tranquilamente hacia la caja, su mente catalogando automáticamente cada detalle. 3 agresores, probablemente armados, insignias de los halcones visibles en sus chaquetas, lenguaje corporal indicando intimidación. Rutinaria, no un ataque planificado. «Con permiso», dijo Harfuch con voz mesurada. El lobo se giró lentamente, irritado por la interrupción. «Espera tu turno, cabrón. Estamos teniendo una conversación de negocios». «El negocio puede esperar», respondió Harfuch, colocando su café junto a la registradora. 20 años en fuerzas especiales e inteligencia militar le habían enseñado a mantener la calma ante amenazas mucho mayores. El lobo intercambió miradas con sus compañeros, sorprendido por la falta de miedo. Examinó al hombre. 40 y tantos años, físicamente en forma, ojos que evaluaban la situación con precisión. «Militar. ¿Sabes con quién estás hablando, pendejo?». El lobo dio un paso adelante, su mano deslizándose hacia la cintura donde ocultaba una pistola. Harfuch pagó tranquilamente su café. «La pregunta real», dijo con una ligera sonrisa, «es si ustedes saben con quién están hablando». Algo en su tono hizo vacilar a el lobo. La certeza absoluta, la ausencia de adrenalina. No era la reacción de un civil asustado, sino de un depredador evaluando una amenaza menor. «Tienes agallas», murmuró el lobo recomponiéndose. «Veremos si las mantienes cuando nos volvamos a encontrar». Harfuch memorizó sus rostros mientras salían, su mente ya conectando estos individuos con los patrones de actividad criminal que había estado monitoreando. Los halcones estaban expandiendo su territorio, y este encuentro casual acababa de proporcionarle una ventaja táctica invaluable. En el estacionamiento, el lobo nunca notó cómo una cámara de seguridad seguía sus movimientos, ni cómo el hombre al que acababa de amenazar hacía una llamada discreta. Tampoco sabía que había iniciado una secuencia de eventos que destruiría todo lo que su organización había construido. El Suburban blindado de Harfuch avanzaba silenciosamente por las calles nocturnas de Ciudad de México, las luces de la ciudad reflejándose en sus ventanas tintadas. Dentro, Harfuch revisaba las imágenes de la cámara de seguridad en su tablet, ampliando el tatuaje de halcón en el cuello del líder pandillero. 20 años en operaciones de inteligencia militar le habían enseñado que los encuentros aparentemente casuales rara vez lo eran realmente. «Coronel Martínez», habló por el intercomunicador integrado, «necesito un análisis completo de actividad reciente de los halcones. Enfoque en expansión territorial, específicamente en la zona sur.
y prepare la sala de operaciones para las 22:00 horas. Entendido, señor, respondió la voz profesional de su segundo al mando. ¿Algún enfoque particular? Insignias, patrones de intimidación, negocios afectados. Harfuch pausó recordando el comportamiento confiado de El Lobo. Busque conexiones con operaciones mayores. Estos no son simples pandilleros callejeros. Su mente catalogaba metódicamente detalles del encuentro. La coordinación entre los tres hombres, la calidad de sus chaquetas, la confianza que solo viene con protección de alto nivel. Los halcones estaban ampliando su alcance, moviéndose de narcomenudeo a extorsión organizada, señal clásica de expansión respaldada por carteles mayores. La Secretaría de Seguridad Ciudadana emergió ante él, un edificio imponente que albergaba el centro neurálgico de la Estrategia de Seguridad Nacional. 40 minutos después de su encuentro en la gasolinera, Harfuch ya estaba analizando paneles digitales con sus mejores analistas. Los halcones han extendido su territorio un 34% en los últimos 3 meses, explicaba el coronel Martínez, un hombre de complexión atlética y expresión perpetuamente seria. Comenzaron como distribuidores menores, pero ahora manejan esquemas de protección en estos sectores. Harfuch estudiaba el mapa táctico, donde puntos rojos marcaban incidentes recientes. Este no es crecimiento orgánico, alguien los está financiando, equipando. Coincide con el aumento de actividad después de la captura del líder del Cártel del Pacífico, añadió una analista de datos. Creemos que están ocupando el vacío de poder. Harfuch se acercó a la imagen ampliada de El Lobo. No, esto es deliberado, no oportunista. La sincronización es demasiado precisa. Su mente conectaba puntos invisibles para los demás. Están estableciendo infraestructura para algo mayor. El coronel Martínez reconoció esa mirada. La había visto durante operaciones conjuntas contra insurgentes, cuando Harfuch era comandante de fuerzas especiales. Era la expresión de un estratega, viendo más allá del tablero inmediato. Distribuyan estos perfiles a todas las unidades, ordenó Harfuch, señalando las imágenes de los pandilleros. Vigilancia discreta, sin confrontación. Quiero saber cada movimiento, cada contacto. ¿Cree que reconocieron quién es usted?, preguntó Martínez. No, respondió Harfuch, recordando la arrogancia en los ojos de El Lobo. Ese es exactamente el error que esperaba que cometieran. En la pared principal, pantallas mostraban el expediente militar de Harfuch, condecorado en operaciones antinarcóticos, especialista en infiltración, responsable del desmantelamiento de 3 carteles mayores antes de asumir la Secretaría de Seguridad, señor, interrumpió otro analista. Tenemos coincidencia en reconocimiento facial. El sujeto principal es Héctor El Lobo Vargas, lugarteniente en ascenso de los halcones. Harfuch asintió, satisfecho. Un encuentro casual en una gasolinera acababa de proporcionarle el primer hilo de una red criminal que estaba a punto de desentrañar. Y lo que El Lobo nunca entendería es que al amenazar al secretario de Seguridad no había intimidado a una víctima potencial. Había despertado a un depredador que llevaba décadas estudiando cómo cazar a otros depredadores. El edificio abandonado en Iztapalapa se erguía como una fortaleza improvisada en medio de la pobreza. Grafitis de halcones, estilizados, marcaban el territorio, mientras vigilantes armados controlaban cada acceso. En el tercer piso, la música estridente ahogaba las conversaciones, pero no podía ocultar la tensión que saturaba el ambiente. Héctor El Lobo Vargas atravesó el pasillo flanqueado por pandilleros que le abrían paso con respeto temeroso. Su chamarra negra lucía el emblema del halcón, pero su expresión delataba preocupación bajo la fachada de confianza. Había sido convocado por el jefe, y esas reuniones raramente terminaban bien para quien traía malas noticias. En la habitación principal, Raúl el Tiburón Méndez contaba fajos de billetes con precisión metódica. De complexión engañosamente delgada y mirada penetrante, el tiburón había ascendido en la jerarquía criminal gracias a una combinación de inteligencia táctica y brutalidad calculada.
3 guardaespaldas permanecían en las sombras, mientras 2 contadores registraban cifras en computadoras portátiles. ¿Cómo fue la visita a la gasolinera?, preguntó el tiburón sin levantar la mirada. Casi todo según lo planeado, respondió el lobo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. La dueña entenderá que necesita nuestra protección. Pero hubo un pequeño inconveniente. El tiburón dejó de contar, su atención ahora completamente enfocada en el lobo. ¿Inconveniente? Un tipo. Parecía policía, pero no uniformado. No se intimidó. El lobo intentó sonar despreocupado. Lo puse en su lugar, pero mostró demasiada confianza. El tiburón se levantó lentamente. Descríbelo. Mientras el lobo detallaba el encuentro, uno de los contadores trabajaba en su laptop. Jefe, interrumpió girando la pantalla. Las cámaras de la gasolinera. Logramos acceder. La grabación. Mostraba el intercambio desde varios ángulos. El tiburón observó con atención clínica, estudiando al hombre que había confrontado a el lobo. «¿Un policía arrogante que no sabe su lugar?», murmuró el tiburón. «¿O alguien más peligroso? Puedo encargarme personalmente», ofreció el lobo, ansioso por remediar su error. «Darle una lección sobre respetar territorios». El tiburón negó con la cabeza. «Primero averigüemos quién es. Esta expansión es demasiado importante para atraer atención innecesaria». En la pared opuesta, un mapa detallado de Ciudad de México mostraba sectores codificados por colores. Puntos rojos indicaban territorios conquistados, amarillos los objetivos inmediatos. Una red de distribución meticulosamente planificada. «Los envíos del sur llegan mañana», informó otro lugarteniente. 20 kilos, más la mercancía especial. Los compradores ya pagaron el anticipo. «Perfecto». El tiburón volvió su atención a el lobo. «Mantén vigilada esa gasolinera. Si tu amigo policía regresa, quiero saberlo». En un rincón, un hombre trajeado permanecía en silencio, observando. No llevaba insignias de los halcones, ni armas visibles, pero todos mantenían distancia respetuosa. Cuando finalmente habló, su acento delataba orígenes sudamericanos. «Quizás deberíamos reconsiderar la expansión en ese sector», sugirió con voz suave pero autoritaria. «La operación principal no puede arriesgarse por territorios menores». El tiburón asintió con deferencia. «Por supuesto, señor Vega, los halcones seguirán sus instrucciones». El lobo comprendió entonces que su error podría costar más de lo que imaginaba. Nunca había visto a el tiburón mostrar tal respeto hacia nadie. Los halcones eran solo peones en un juego mucho más grande, y él acababa de atraer atención sobre el tablero. Y en algún lugar de la ciudad, el hombre de la gasolinera seguía siendo una variable desconocida. El edificio abandonado en Iztapalapa se erguía como una fortaleza improvisada en medio de la pobreza. Grafitis de halcones estilizados marcaban el territorio, mientras vigilantes armados controlaban cada acceso. En el tercer piso, la música estridente ahogaba las conversaciones, pero no podía ocultar la tensión que saturaba el ambiente. Héctor el Lobo Vargas atravesó el pasillo flanqueado por pandilleros que le abrían paso con respeto temeroso. Su chamarra negra lucía el emblema del halcón, pero su expresión delataba preocupación bajo la fachada de confianza. Había sido convocado por el jefe, y esas reuniones raramente terminaban bien para quien traía malas noticias. En la habitación principal, Raúl el Tiburón Méndez contaba fajos de billetes con precisión metódica. De complexión engañosamente delgada y mirada penetrante, el tiburón había ascendido en la jerarquía criminal gracias a una combinación de inteligencia táctica y brutalidad calculada. 3 guardaespaldas permanecían en las sombras, mientras 2 contadores registraban cifras en computadoras portátiles. «¿Cómo fue la visita a la gasolinera?», preguntó el tiburón sin levantar la mirada. «Casi todo según lo planeado», respondió el lobo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «La dueña entenderá que necesita nuestra protección, pero hubo un pequeño inconveniente». El tiburón dejó de contar, su atención ahora completamente enfocada en el lobo. ¿Inconveniente? Un tipo. Parecía policía, pero no uniformado. No se intimidó. El lobo intentó sonar despreocupado. Lo puse en su lugar, pero mostró demasiada confianza.
El tiburón se levantó lentamente. «Descríbelo». Mientras el lobo detallaba el encuentro, uno de los contadores trabajaba en su laptop. «Jefe», interrumpió, girando la pantalla. «Las cámaras de la gasolinera, logramos acceder». La grabación mostraba el intercambio desde varios ángulos. El tiburón observó con atención clínica, estudiando al hombre que había confrontado a el lobo. «¿Un policía arrogante que no sabe su lugar?», murmuró el tiburón. «¿O alguien más peligroso? Puedo encargarme personalmente», ofreció el lobo, ansioso por remediar su error. «Darle una lección sobre respetar territorios». El tiburón negó con la cabeza. «Primero averigüemos quién es. Esta expansión es demasiado importante para atraer atención innecesaria». En la pared opuesta, un mapa detallado de Ciudad de México mostraba sectores codificados por colores. Puntos rojos indicaban territorios conquistados, amarillos los objetivos inmediatos. Una red de distribución meticulosamente planificada. «Los envíos del sur llegan mañana», informó otro lugarteniente. 20 kilos, más la mercancía especial. Los compradores ya pagaron el anticipo. «Perfecto». El tiburón volvió su atención a el lobo. «Mantén vigilada esa gasolinera. Si tu amigo policía regresa, quiero saberlo». En un rincón, un hombre trajeado permanecía en silencio, observando. No llevaba insignias de los halcones, ni armas visibles, pero todos mantenían distancia respetuosa. Cuando finalmente habló, su acento delataba orígenes sudamericanos. «Quizás deberíamos reconsiderar la expansión en ese sector», sugirió con voz suave pero autoritaria. «La operación principal no puede arriesgarse por territorios menores». El tiburón asintió con deferencia. «Por supuesto, señor Vega, los halcones seguirán sus instrucciones». El lobo comprendió entonces que su error podría costar más de lo que imaginaba. Nunca había visto a el tiburón mostrar tal respeto hacia nadie. Los halcones eran solo peones en un juego mucho más grande, y él acababa de atraer atención sobre el tablero. Y en algún lugar de la ciudad, el hombre de la gasolinera seguía siendo una variable desconocida. La madrugada había dejado un rastro de destrucción metódica a través de 5 colonias de la Ciudad de México. La primera escena era una tintorería familiar en Iztacalco, ahora reducida a cenizas humeantes. Bomberos combatían las últimas llamas, mientras técnicos forenses recolectaban evidencia entre los escombros. Omar Harfuch se movía con precisión calculada entre las ruinas, su expresión inescrutable mientras evaluaba el patrón de destrucción. No era un incendio casual. La precisión del ataque revelaba entrenamiento táctico. 3 negocios más fueron atacados simultáneamente, informó el coronel Martínez consultando su tablet. Farmacia en Coyoacán, ferretería en Tlalpan, restaurante en Benito Juárez. Mismo patrón, intimidación previa, negativa a pagar, destrucción total. Harfuch se arrodilló junto a un casquillo de bala, permitiendo que el técnico forense lo fotografiara antes de recogerlo. 9 milímetros, munición militar. Los testigos describen entre 3 y 5 atacantes en cada ubicación, continuó Martínez. Operaron con precisión quirúrgica, entraron y salieron en menos de 4 minutos. No es vandalismo común, observó Harfuch, levantándose para observar el patrón de destrucción desde otra perspectiva. Es una demostración de fuerza profesional. En el hospital, la segunda escena mostraba otra faceta de la operación. Harfuch observaba a través del cristal de la UCI, donde el propietario de la ferretería luchaba por su vida. Su cuerpo cubierto de quemaduras de 2º y 3er grado. «Decidieron hacer un ejemplo», murmuró la doctora revisando el expediente. «Los otros propietarios solo recibieron golpes, pero a él le prendieron fuego deliberadamente», completó Harfuch, su voz controlada ocultando una furia metódica. «¿Ha dicho algo?», solo repetía. «No fue los halcones, fue alguien más. Parece que quería que lo supieran». La tercera escena en la farmacia de Coyoacán revelaba otro patrón. Harfuch examinaba las cámaras de seguridad destrozadas con precisión militar. Sabían exactamente dónde estaban los sistemas de grabación. Observó la capitán Vega, señalando los cables cortados. Pero olvidaron la unidad de respaldo oculta. La grabación mostraba a los atacantes
moviéndose con coordinación táctica. Entre ellos, Harfuch reconoció inmediatamente a El Lobo, ahora ejecutando órdenes con la frialdad de un operativo entrenado. «Es una escalada directa», confirmó Vega, analizando las imágenes. «Coincide con nuestro seguimiento a Vargas desde la gasolinera. Recibió instrucciones hace 36 horas, justo después de que incrementamos nuestra vigilancia». Harfuch estudió un símbolo pintado en la pared de cada negocio atacado, no el habitual halcón estilizado, sino un triángulo con una línea horizontal, marca distintiva de operativos paramilitares sudamericanos. «No están respondiendo a la resistencia de los comerciantes», concluyó Harfuch, su mente conectando los eventos con precisión militar. «Están respondiendo a nuestra investigación. Alguien identificó nuestro interés y ordenó una demostración. En la última escena, el restaurante en Benito Juárez, un mensaje más personal aguardaba. En la oficina del propietario, una fotografía de Harfuch tomada en la gasolinera días atrás había sido clavada a la pared con un cuchillo táctico. «Quieren que sepamos que te identificaron», dijo Martínez, observando la fotografía. «No», corrigió Harfuch, estudiando la precisión del cuchillo, centrado exactamente entre sus ojos. «Quieren que yo sepa que quien está detrás de esto no es un simple narcotraficante, es alguien que conoce operaciones de inteligencia militar». La sangre había sido derramada, pero no era un acto de violencia caótica. Era un mensaje codificado entre profesionales. Alguien que comprendía el lenguaje táctico acababa de iniciar una conversación con el secretario de Seguridad, Harfuch. Estaba listo para responder. El mercado de la Merced bullía con actividad mientras un hombre de aspecto común, vestido con chamarra gastada y gorra de béisbol, se mezclaba entre los puestos de frutas. Nadie hubiera reconocido en él al secretario de Seguridad de México. Omar Harfuch se movía como un fantasma urbano, invisible precisamente por su aparente normalidad. Se detuvo frente a un puesto de flores donde una mujer mayor arreglaba claveles con manos expertas. Sin mirarlo directamente, la vendedora murmuró: «La tienda de abarrotes de don Julio fue visitada anoche. 3 hombres describieron a un policía y ofrecieron recompensa». Harfuch seleccionó un ramo mientras procesaba la información. «¿Mencionaron algún nombre?» «No, pero dejaron esto». La mujer deslizó un papel doblado junto con el cambio. En el callejón trasero de un mercado en Tepito, un limpiabotas trabajaba sobre los zapatos desgastados de Harfuch. «Los halcones están reclutando, jefe. Muchachos jóvenes pero también exmilitares. Entrenan en bodegas abandonadas cerca del canal». «¿Armas nuevas?», preguntó Harfuch, aparentando desinterés. «Como nunca antes. Y uniformes tácticos sin insignias. No parecen pandilleros, sino soldados». La información fluía hacia él desde fuentes invisibles: un taxista, un vendedor de periódicos, un barrendero. Cada uno formaba parte de una red que Harfuch había cultivado durante años, basada no en sobornos, sino en confianza y protección mutua. Al atardecer, entró en el restaurante La Cocina de María, por la puerta trasera. María Sánchez, una mujer de 50 años cuya apariencia de simple cocinera ocultaba a una de las mejores recopiladoras de inteligencia civil en México, lo esperaba en la pequeña oficina. «Están nerviosos», explicó María, extendiéndole un café. «El Lobo visitó 6 negocios ayer mostrando tu fotografía. Ofrecen 50,000 pesos por información. ¿Han identificado mi cargo? No, pero saben que eres alguien importante. Un hombre con acento extranjero supervisa personalmente la búsqueda». Harfuch asintió, conectando esta información con sus análisis previos. «¿Qué dice la comunidad sobre los ataques?» «Están aterrorizados, pero también enojados». María desplegó un mapa casero donde había marcado ubicaciones con códigos que solo ellos entendían. Aquí y aquí, los halcones establecieron casas de seguridad. Y esto es nuevo. Están instalando equipos de vigilancia avanzada en estos puntos. ¿Cómo lo sabes? María sonrió levemente. Mi sobrino trabaja instalando cable. Ve cosas. Harfuch estudió el mapa improvisado.
apreciando la precisión de la inteligencia comunitaria que ningún satélite podría proporcionar. Movimientos. ¿Inusuales de carga? Camiones grandes entran a este almacén cada martes y viernes, guardias armados pero discretos, y hay rumores. María dudó. ¿Qué tipo de rumores? Contenedores especiales, refrigerados y llanto por las noches. Harfuch sintió un escalofrío familiar. Tráfico humano, la firma del Cártel del Valle. Al salir por un pasadizo que conectaba con otra calle, Harfuch vislumbró a dos hombres con la insignia de los halcones observando el restaurante. No lo habían visto, pero su presencia confirmaba que estaban cerrando el círculo. «Cuídate, María», murmuró al despedirse. «Siempre lo hago. ¿Recuerdas Oaxaca cuando eras capitán? Les ganamos entonces. Les ganaremos ahora». Mientras se alejaba entre las sombras del anochecer, Harfuch reflexionaba sobre cómo su verdadera fortaleza nunca había sido el poder institucional, sino estas conexiones invisibles con personas comunes, que veían todo y que los criminales subestimaban. Los halcones buscaban a un policía, pero estaban siendo observados por cientos de ojos que reportaban a un estratega que había pasado décadas perfeccionando el arte de convertir comunidades enteras en redes de inteligencia. La mansión se elevaba como una fortaleza moderna entre las colinas de bosques de las lomas, sus líneas arquitectónicas minimalistas contrastando con los sofisticados sistemas de seguridad que monitorizaban cada centímetro del perímetro. Guardias con auriculares y trajes a medida patrullaban discretamente, su entrenamiento militar evidente en cada movimiento calculado. En el salón principal, cuyo ventanal ofrecía una vista panorámica de la Ciudad de México, Francisco el Águila Montero contemplaba su imperio. De complexión atlética y vestido con un traje italiano hecho a medida, nada en su apariencia sugería a un narcotraficante típico. Con un MBA de Harvard y acento refinado, el Águila representaba la nueva generación de criminales, ejecutivos del terror que operaban con la precisión de corporaciones multinacionales. «Nuestro problema tiene nombre y apellido», anunció Vega el colombiano, proyectando una fotografía en la pantalla empotrada en la pared. Omar Harfuch, secretario de Seguridad. El Águila estudió la imagen con interés clínico. El mismo hombre de la gasolinera. Exactamente. Excomandante de Fuerzas Especiales, especialista en inteligencia militar, responsable del desmantelamiento de 3 carteles en la frontera norte. Raúl el Tiburón Méndez, visiblemente incómodo en este entorno lujoso, se removió en su asiento. «¿Podemos eliminarlo? Tengo hombres». «No». El Águila levantó una mano, silenciándolo sin esfuerzo. Esa es exactamente la respuesta que esperaría de una organización amateur. Alrededor de la mesa de conferencias de cristal y acero, 6 hombres y 2 mujeres observaban en silencio. Representantes de carteles sudamericanos, empresarios corruptos y un general retirado formaban el verdadero consejo directivo de lo que los medios habían comenzado a llamar el cartel sombra. «Los halcones son prescindibles», continuó el Águila, activando un mapa holográfico de la ciudad. Una fachada diseñada precisamente para absorber la atención oficial mientras establecemos la infraestructura principal. El mapa reveló una red compleja, rutas de tráfico, puntos de distribución, conexiones políticas. Los halcones ocupaban apenas un pequeño segmento periférico. La Operación Águila Real involucra inversiones por $500 millones, explicó el estratega financiero del grupo. Hemos adquirido legitimidad a través de 34 empresas, establecido rutas seguras para trasiego de mercancía premium y asegurado cooperación en todos los niveles gubernamentales. ¿Y ahora este policía lo pone en riesgo?, preguntó una mujer, de acento brasileño. Al contrario. El Águila sonrió levemente. Nos ofrece una oportunidad. Harfuch está siguiendo a los halcones, una organización diseñada para ser descubierta eventualmente. Activó otra pantalla mostrando contenedores, refrigerados siendo descargados en un almacén. Mientras tanto, nuestra verdadera operación continúa. 12 toneladas de producto premium y 30 paquetes especiales llegaron esta mañana.
El tiburón observaba confundido la sofisticación de una operación que excedía por mucho lo que había imaginado. Él creía liderar los halcones, pero ahora comprendía que solo era otro peón desechable. «¿Y si Harfuch conecta a los halcones con nosotros?», preguntó el general retirado. «Imposible», respondió el águila. «La compartimentación es perfecta, incluso si captura a todos los halcones, incluido a nuestro amigo el tiburón. No encontrará conexiones con Águila Real». El colombiano intervino. «Sin embargo, recomiendo prudencia. Harfuch no es un policía común. Su metodología sugiere que está construyendo un caso sistemáticamente». El águila contempló la fotografía del secretario de Seguridad con nuevo interés. «Entonces quizás debamos darle algo más interesante para investigar. Activen el protocolo Fénix». Giró hacia el tiburón. «Tu organización acaba de volverse completamente prescindible». El tiburón comprendió entonces, con horror gélido, que los halcones nunca habían sido socios. Habían sido diseñados desde el principio como una distracción sacrificable. Y en algún lugar de la ciudad, Omar Harfuch seguía las migajas de pan que lo llevarían exactamente hacia donde el águila quería. El apartamento seguro en Polanco parecía un centro de mando militar, pantallas tácticas iluminando rostros concentrados, mientras Omar Harfuch coordinaba el mayor operativo de 1900 su carrera. La operación Halcón Caído entraba en su fase crítica. Intervención simultánea en 17 puntos estratégicos de la ciudad. «Equipos Alfa y Beta en posición», informó el coronel Martínez a través del intercomunicador. «Objetivo principal localizado. El lobo está en la bodega de Iztapalapa, con aproximadamente 20 operadores». Harfuch estudiaba los planos tridimensionales, identificando rutas de escape potenciales. «Recuerden, quiero captura limpia de los objetivos primarios, especialmente Vargas. Necesitamos sus conexiones, no su cuerpo». Mientras el equipo ultimaba detalles, Harfuch percibió una anomalía en su entorno. Un silencio sutil, la ausencia del sonido habitual del guardia en el pasillo. Sus instintos, afinados por décadas en zonas de combate, dispararon alarmas internas. «¡Al suelo!», gritó, lanzándose hacia Vega en el momento exacto en que las ventanas estallaban. La primera granada aturdidora inundó la habitación con luz cegadora. La segunda de fragmentación habría causado una masacre si Harfuch no hubiera reaccionado instintivamente, volcando la mesa blindada como escudo improvisado. «Perímetro comprometido». La voz de Martínez resonaba entre el caos mientras 3 francotiradores sincronizados disparaban desde edificios adyacentes siguiendo protocolos de eliminación militar. Harfuch arrastraba a una herida capitán Vega hacia el pasillo, su mente evaluando la situación con claridad sobrenatural. «Equipo táctico profesional, probablemente ex-fuerzas especiales. Esta no es una operación de pandilla». El intercomunicador crepitó con urgencia. «Señor, tenemos múltiples equipos de asalto convergiendo en su ubicación. Estilo militar. Comunicaciones encriptadas. Continúen con la operación principal», ordenó Harfuch mientras intercambiaba disparos precisos con los atacantes que ahora forzaban la entrada. «Martínez, asuma el mando. Capture a Vargas a cualquier costo». Mientras los operadores enemigos avanzaban metódicamente, Harfuch activó el protocolo de emergencia. Cargas controladas que detonaron paredes estratégicas, creando tanto rutas de escape como trampas para los atacantes. En las calles de Iztapalapa, la operación original continuaba con precisión quirúrgica. Equipos tácticos convergían sobre la bodega principal de los halcones, su coordinación revelando meses de planeación meticulosa. El lobo Vargas, sorprendido en plena reunión, apenas tuvo tiempo de alcanzar su arma cuando las puertas cedieron. «Secretaría de Seguridad. Al suelo, nadie se mueva». Mientras tanto, Harfuch emergía de un túnel de mantenimiento 3 calles más allá de su posición original, arrastrando a Vega hacia la seguridad. «Equipo Omega, necesito extracción inmediata y atención médica». «Señor», la voz de Martínez resonó triunfante. «Tenemos a Vargas y a 3 lugartenientes. Incautamos documentación significativa y equipos de comunicación militar».
Horas después, en el centro de operaciones subterráneo de la Secretaría, Harfuch interrogaba personalmente a El Lobo. El pandillero, confrontado con pruebas irrefutables y la posibilidad de cadena perpetua, finalmente quebraba su silencio. «No somos nadie», confesó El Lobo, su arrogancia disuelta por el miedo. «Solo somos la distracción. La verdadera operación es Águila Real». «¿Quién coordina?», presionó Harfuch. «Lo conocen como el Águila, Francisco Montero, ex militar colombiano, ahora empresario, pero está respaldado por algo mucho más grande». Harfuch extendió una fotografía del atacante capturado durante el asalto a su residencia. «¿Reconoces a este hombre?». El Lobo palideció. «Es uno de los operadores de Montero. Equipo Fénix, asesinos profesionales». «¿Por qué intentarían eliminarme ahora?». «Porque ya no somos útiles», respondió el Lobo, comprendiendo finalmente su posición. «Los halcones siempre fuimos desechables, y usted estaba acercándose demasiado a la operación real». En la pared de evidencias, Harfuch colocó la fotografía de Francisco Montero. La cacería de los halcones había terminado, pero la verdadera guerra apenas comenzaba. Los pasillos marmoleados de la Secretaría de Gobernación resonaban con actividad mientras Omar Harfuch atravesaba el laberinto burocrático con expresión impenetrable. Tras el operativo contra los halcones, las evidencias apuntaban a conexiones gubernamentales que pocos se atreverían a investigar. «Subsecretario Velasco solicita verlo inmediatamente, señor», informó su asistente, entregándole un memorándum sellado como confidencial. Javier Velasco, subsecretario de Seguridad Nacional, aguardaba en su oficina panorámica con vistas al hecho Zócalo. A sus 55 años, su carrera impecable lo posicionaba como próximo candidato a ministro. Su traje perfectamente cortado y su sonrisa ensayada proyectaban la imagen del funcionario ideal. «Omar, felicitaciones por el operativo», saludó Velasco, señalando los titulares sobre la captura de El Lobo. «Un golpe maestro contra el crimen organizado». Harfuch asintió levemente, estudiando al subsecretario con la misma precisión que aplicaba a objetivos tácticos. «Apenas el principio. Los halcones eran la punta visible de una estructura mucho mayor». «Por supuesto, siempre hay más», respondió Velasco sirviendo café. «Sin embargo, debemos considerar el impacto político. El presidente está satisfecho con los resultados actuales. ¿Está sugiriendo que nos detengamos?». Harfuch mantuvo su tono neutral mientras activaba discretamente la grabadora oculta en su reloj. «Solo reorientar recursos», Velasco sonrió conciliadoramente. «Tu investigación sobre Águila Real podría redirigirse hacia objetivos más alcanzables». El nombre del operativo, que Harfuch no había mencionado en ningún informe oficial, resonó como una alarma en su mente entrenada. Solo existía en los documentos incautados a los halcones y en su equipo más cercano. «Consideraré su recomendación», respondió manteniendo su expresión inescrutable. Esa noche, en el restaurante Pujol, Velasco cenaba con un empresario colombiano en un reservado privado. Desde una mesa cercana, la capitán Vega, con el brazo aún vendado tras el atentado, fingía ser una ejecutiva mientras su equipo monitorizaba la conversación. «Nuestro problema persiste», decía Velasco en voz baja. «Harfuch sigue investigando. Tiene documentos vinculados a Águila Real. El protocolo Fénix debió eliminarlo», respondió el colombiano claramente irritado. Montero aseguró que era infalible. Subestimaron a quien enfrentaban. Velasco consultó su teléfono encriptado. «Necesito los archivos limpios antes del viernes. Si encuentran conexiones conmigo, el Águila garantiza protección total». El colombiano deslizó disimuladamente un dispositivo USB. «Aquí están las nuevas rutas y contactos. La próxima fase comienza en 72 horas». En el centro de operaciones subterráneo, Harfuch reproducía la conversación capturada mientras su equipo mapeaba conexiones. La traición de Velasco, aunque sospechada, confirmaba la profundidad de la infiltración. 18 llamadas entre Velasco y números vinculados al Cartel del Valle en los últimos 3 meses, informó Martínez, y transferencias a cuentas en Panamá
coincidentes con fechas clave de operaciones. ¿Quién más está comprometido?, preguntó Harfuch, observando fotografías de altos funcionarios en la pared táctica. Potencialmente 3 secretarios de Estado y un general, respondió Vega. Pero Velasco es el nodo central. Harfuch estudió el USB duplicado durante la cena. Contenía no solo rutas de tráfico, sino también listas de funcionarios públicos, bajo control del cartel. La infiltración era sistémica, metastásica. Preparen vigilancia total sobre Velasco, ordenó. Quiero cada movimiento, cada contacto, cada respiración documentada. ¿Informaremos al presidente?, preguntó Martínez. Harfuch consideró la pregunta mientras observaba la fotografía de Francisco Montero junto a políticos prominentes. Todavía no. Si Velasco es solo un engranaje, necesitamos la maquinaria completa. La cacería de pandilleros se había transformado en algo mucho más peligroso. Una guerra contra enemigos invisibles dentro de las mismas instituciones que juraban proteger. Y alguien en los más altos niveles de gobierno estaba a punto de descubrir por qué Omar Harfuch había sido el operativo de inteligencia más temido en su carrera militar. El almacén abandonado en la zona industrial de Vallejo había resucitado con propósito renovado. Antiguamente fábrica textil, ahora pulsaba con tecnología de vanguardia, convertido en un centro de operaciones fantasma que no existía en ningún registro oficial. Harfuch había seleccionado personalmente este lugar precisamente porque el Águila nunca lo buscaría en un espacio tan alejado de la burocracia gubernamental. Los sistemas de señuelo están activos, informó un especialista tecnológico, sus dedos danzando sobre múltiples teclados. Estamos simulando conversaciones encriptadas que mencionen el nombre clave Monarca. Omar Harfuch estudiaba el mapa tridimensional donde se proyectaba su elaborada trampa. 20 años desmantelando organizaciones criminales le habían enseñado que los operadores profesionales, no importa cuán sofisticados, seguían patrones predecibles cuando se enfrentaban a amenazas. El subsecretario Velasco ha mordido el anzuelo, confirmó la capitán Vega. Ha solicitado acceso a los archivos clasificados sobre Monarca exactamente 16 minutos después de que plantamos la información. ¿Comunicaciones posteriores?, preguntó Harfuch, su voz tranquila ocultando la precisión calculada de un cazador. 3 llamadas a números vinculados con El Águila, respondió Martínez, señalando una secuencia encriptada. Están movilizando recursos para interceptar un supuesto cargamento de evidencia. Harfuch asintió satisfecho. La primera fase de su operación Espejo funcionaba exactamente como había previsto. Los carteles, especialmente aquellos con entrenamiento militar, respondían a amenazas siguiendo protocolos establecidos. Esta previsibilidad era su mayor debilidad. Simulen una fuga de información sobre un traslado de testigos protegidos, ordenó Harfuch, señalando puntos estratégicos en el mapa. Pero asegúrense de que la ruta tenga solo 2 puntos viables de intercepción. Un equipo de élite de Mediset, 12 operadores, veteranos de fuerzas especiales que Harfuch había seleccionado personalmente, recibía instrucciones tácticas en un área contigua. No vestían uniformes oficiales ni portaban identificaciones gubernamentales. Ellos responderán. Con equipos Fénix, explicó Harfuch a sus comandantes. Seguirán el mismo patrón de ataque que utilizaron en mi apartamento. 3 equipos, enfoque triangular, eliminación quirúrgica. ¿Y si cambian su estrategia?, cuestionó un operador. No lo harán, respondió Harfuch con certeza absoluta. Organizaciones como esta construyen jerarquías rígidas, procedimientos inviolables. Su disciplina es su fortaleza, pero también su punto ciego. En monitores separados, la vigilancia sobre Velasco mostraba al subsecretario realizando movimientos predecibles. Reuniones apresuradas, transferencias de fondos, preparativos para abandonar el país. Ha reservado un vuelo privado a Bogotá para mañana, informó un analista. Excelente. Harfuch sonrió levemente. Eso significa que el Águila estará personalmente involucrado en la operación de esta noche. No confiaría la intercepción de evidencia crítica a subordinados.
La compleja coreografía continuó durante horas. Falsas comunicaciones, documentos señuelo, vehículos blindados preparándose visiblemente para una transferencia que nunca ocurriría. Recuerden, instruyó Harfuch a su equipo mientras se preparaban, para ejecutar la fase final. Ellos esperan encontrar un convoy vulnerable transportando evidencia y testigos. En lugar de eso, encontrarán exactamente lo que planeamos que encuentren. El coronel Martínez observó a su superior con admiración renovada. Están siguiendo cada paso que usted predijo. Porque siguen un manual, respondió Harfuch, comprobando su arma personal con metódica precisión. Yo ayudé a escribir ese manual durante mi tiempo en Fuerzas Especiales. Conozco cada página, cada protocolo, cada respuesta condicionada. Mientras la noche caía sobre Ciudad de México, dos fuerzas se preparaban para colisionar. Una seguía un libreto invisible, respondiendo a una amenaza fabricada con precisión. La otra había orquestado cada movimiento, anticipando reacciones que aún no ocurrían. «El tablero está listo», murmuró Harfuch, observando las posiciones, tácticas finales. «Ahora veremos si el águila es tan buen estratega como cree». El amanecer se deslizaba lentamente sobre Ciudad de México. La niebla matutina, envolviendo rascacielos y callejones por igual, en un manto grisáceo que desdibujaba contornos y siluetas. Desde el centro de mando improvisado, Omar Harfuch contemplaba las pantallas tácticas, donde puntos luminosos representaban equipos operativos distribuidos estratégicamente por toda la metrópolis. «Convoy señuelo en posición», informó Martínez, su voz tranquila ocultando la tensión del momento. «Equipos Fénix detectados en los puntos de intercepción Alfa y Omega, exactamente como predijo». Harfuch asintió levemente. «¿Posición de el águila? ¿Confirmada?», respondió la capitán Vega, ampliando una imagen satelital térmica. «Supervisando personalmente desde el vehículo comando a 500 metros del punto Omega. Subsecretario Velasco con él». «Empiecen cuenta regresiva», ordenó Harfuch. «Sincronicen todos los equipos para ejecución simultánea. Que nadie mueva un músculo hasta mi señal». A través de la ciudad, 22 equipos tácticos aguardaban en silencio absoluto. En la mansión de Bosques de las Lomas, un escuadrón de élite se posicionaba silenciosamente alrededor del perímetro. En 6 almacenes diferentes, francotiradores tomaban posiciones elevadas. En la suite presidencial del Hotel San Regis, operadores encubiertos se preparaban para arrestar a 3 empresarios colombianos. 90 segundos, anunció Martínez. En el punto de intercepción Omega, 3 camionetas blindadas del supuesto convoy de evidencia reducían su velocidad. Siguiendo, el guión invisible escrito por Harfuch, los equipos Fénix del cartel, creyéndose invisibles, tomaban posiciones de emboscada. 60 segundos. Francisco Montero, el águila, observaba desde su vehículo de comando, satisfecho por la precisión de su operativa. Sus comunicaciones, encriptadas, coordinaban 12 operadores de élite, dispuestos a interceptar lo que creían era evidencia crucial contra su organización. 30 segundos. En el centro de mando, Harfuch se permitió una imperceptible sonrisa. «Activen protocolo espejo». La trampa se cerró como una telaraña perfectamente tejida. Mientras los equipos Fénix se preparaban para atacar el convoy señuelo, francotiradores gubernamentales invisibles apuntaban silenciosamente a cada uno de ellos. Simultáneamente, equipos tácticos emergían de posiciones ocultas alrededor del vehículo de mando de El Águila. «Ejecuten», ordenó Harfuch. La ciudad estalló en operaciones sincronizadas. En el punto Omega, los operadores Fénix se encontraron, súbitamente iluminados por luces tácticas, rodeados y superados, antes de poder reaccionar. En la mansión de El Águila, equipos de asalto neutralizaban guardias con precisión quirúrgica. En hoteles, restaurantes y oficinas corporativas, figuras poderosas eran esposadas en medio de reuniones matutinas. «El águila capturado», informó Martínez, su voz revelando satisfacción profesional. «Velasco también intentando destruir un teléfono encriptado. Los almacenes están asegurados», añadió Vega.
37 paquetes especiales recuperados con vida, personas traficadas desde Colombia y Venezuela. Harfuch observaba los monitores donde la operación se desarrollaba con la inevitable precisión de una máquina perfectamente calibrada. Bajas, ninguna de nuestro lado. 3 heridos leves, 4 operadores Fénix abatidos tras resistencia armada. En una celda temporal, Héctor el Lobo Vargas era escoltado para presenciar el desfile de detenidos de alto nivel. Su expresión de incredulidad se transformó en comprensión amarga al ver a el Águila, esposado y desarmado, siendo procesado como un criminal común. «Usted siempre supo que los halcones éramos prescindibles», murmuró el lobo cuando Harfuch pasó frente a su celda. «Pero ellos nunca sospecharon que usted estaba usando sus propios métodos contra ellos». Harfuch se detuvo brevemente. «La diferencia entre un estratega y un táctico es simple. Uno reacciona al presente, el otro anticipa el futuro». Mientras el sol ascendía completamente sobre la ciudad, iluminando una operación que desmantelaba simultáneamente la mayor red criminal de México, Harfuch contemplaba la fotografía de la gasolinera donde todo había comenzado. Un simple encuentro con un pandillero arrogante había desencadenado la caída de un imperio criminal internacional, y en el vehículo que lo transportaba hacia la confrontación final, Francisco Montero finalmente comprendía que había cometido el error fatal que todo depredador eventualmente comete: creer que es el único cazador en el bosque. La mansión del cartel, ahora convertida en centro de interrogatorios improvisado, mantenía su aura de lujo decadente, a pesar de los equipos tácticos que ahora ocupaban sus elaborados salones. En la oficina principal, donde el Águila había orquestado operaciones criminales valoradas en cientos de millones, Omar Harfuch contemplaba la ciudad a través del ventanal panorámico. Francisco Montero, despojado de su traje italiano y ahora, vistiendo el naranja institucional de detenido de alta seguridad, mantenía una compostura estudiada mientras era escoltado al interior. Su rostro, aunque imperturbable, revelaba en sus ojos la furia contenida de un depredador capturado. «Secretario». Harfuch saludó con formalidad forzada. «Un operativo impresionante, mis felicitaciones profesionales». Harfuch se giró lentamente. Su expresión transmitía la calma de quien había visualizado este momento mucho antes de que sucediera. «Siéntese, señor Montero». No era una invitación, sino una instrucción precisa. El Águila obedeció, evaluando el espacio como el operativo militar que había sido en otra vida. «Supongo que ahora viene la negociación. Tengo información que muchos gobiernos valorarían». «No hay negociación», respondió Harfuch, colocando sobre la mesa un expediente. «Esto no es un intercambio de prisioneros ni un acuerdo diplomático. Es la conclusión de una operación que comenzó hace exactamente 19 días en una gasolinera». Águila estudió brevemente el expediente abierto, reconociendo fotografías de vigilancia de aquel primer encuentro entre el lobo y Harfuch. La comprensión comenzó a filtrarse en su expresión. «La gasolinera», murmuró, «fue deliberado». «No», corrigió Harfuch. «El encuentro inicial fue genuinamente casual. Su error fue pensar que se trataba de un simple policía. Mi ventaja fue comprender inmediatamente que los halcones eran solo peones en un tablero mayor». La capitán Vega entró silenciosamente, colocando otro expediente sobre la mesa. «Señor, el subsecretario Velasco ha comenzado a cooperar. Tenemos nombres de oficiales corruptos en 3 países». Montero observaba ahora con renovado interés. «Usted no estaba cazando a los halcones, estaba usándolos para llegar a mí. Cada organización criminal tiene patrones, protocolos, procedimientos estandarizados», explicó Harfuch. «Su entrenamiento militar le enseñó disciplina operativa. Pero esa misma disciplina lo hizo predecible». A través de un monitor, se mostraba otra sala donde el lobo, acompañado por Martínez, observaba la evidencia completa del caso. Su rostro reflejaba la amarga comprensión de haber sido utilizado como peón por ambos bandos. «Mi equipo Fénix nunca había fallado», reflexionó el Águila. «Operadores de élite, exfuerzas especiales». El problema con los operadores profesionales,
interrumpió Harfuch. Es que siguen manuales, patrones establecidos. Yo escribí muchos de esos manuales. En la pantalla, el lobo finalmente verbalizaba su comprensión. Nos envió directamente hacia el secretario de Seguridad, un excomandante de inteligencia militar. Nunca tuvimos oportunidad. Montero evaluaba a Harfuch con la claridad que llega demasiado tarde. En la gasolinera, usted ya estaba analizándolo todo, mientras Vargas creía estar intimidando a un civil. Cada amenaza, cada operación de intimidación, cada movimiento territorial, confirmó Harfuch, me proporcionó otro fragmento de su estructura operativa. Usted construyó una organización perfecta, pero olvidó que la perfección crea patrones, y los patrones pueden predecirse. El monitor mostraba ahora los almacenes del cartel, donde docenas de víctimas de tráfico humano recibían atención médica. El imperio criminal de El Águila desmantelándose en tiempo real. En el juego del gato y el ratón, concluyó Harfuch, mientras se preparaba para salir. El error más común es olvidar quién es realmente el cazador y quién la presa. Mientras abandonaba la mansión, Harfuch recibió un mensaje. La gasolinera donde todo comenzó había sido liberada del control criminal. Su dueña había colgado un pequeño letrero. Aquí comenzó la caída del cartel. En el horizonte, el DC-2 sol iluminaba una ciudad de México, donde las redes invisibles de un imperio criminal se habían desmoronado porque un pandillero arrogante había elegido intimidar al depredador equivocado. A un estratega que había pasado décadas perfeccionando el arte de convertir las fortalezas de otros en sus debilidades fatales.